Bien, hasta aquí el resumen del curso. Y ahora viene una última parte de este vídeo en el que os voy a comentar, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué puedo hacer más, no? Para seguir aprendiendo informática. Yo creo que hay dos líneas que podéis seguir. Por un lado está la línea software, es decir, aprender un lenguaje de programación. Y esto es importante porque si queremos trabajar con un ordenador, es importante que sepamos cómo darle órdenes a este ordenador. Bien. Y por otro lado está la línea hardware, que es aprender más sobre cómo funciona por dentro los ordenadores. Bueno, en realidad deberíais aprender las dos, tanto la línea software como la línea hardware. Bien, respecto a la línea software, la primera cuestión que os podéis plantear es qué lenguaje de programación tengo que aprender. Yo os he puesto una lista y ahora os voy a explicar cada uno. En un mensaje, contestando a uno de vosotros, pues puse unos enlaces de qué lenguajes de programación estaban más de moda o eran más usados en la industria hoy en día. ¿Vale? Bien. Como lenguajes que podéis aprender, por un lado está el lenguaje Python o Python, según como lo pronunciéis. Este lenguaje, hay alguna gente que cree que es muy fácil de aprender. Yo también lo creo, es fácil de aprender. Y es un lenguaje prototipado. Tiene algunas cosas que facilitan el aprendizaje. Y, bueno, la verdad es que esto depende un poco de la escuela, ¿no? Hay gente que piensa que sí y hay gente que piensa que no, que sería mejor aprender por otro tipo de lenguajes antes que Python. En realidad, en nuestra universidad, tanto en el primero del grado de informática como en primero del grado de diseño y desarrollo de videojuegos, en el primer curso, primer semestre, se empieza a aprender a programar en Python. Otro lenguaje o familia de lenguajes muy importante es el C, C++ y C Sharp. C es el lenguaje probablemente más famoso de todos. Cualquier informático debería saber C. Esa es mi opinión. Y C es un lenguaje que está muy cerca de la máquina. Al ser yo un profesor que da asignaturas relacionadas con el funcionamiento interno del ordenador, pues es normal que tenga esa opinión. Probablemente si diese asignaturas más relacionadas con la programación de ordenadores, sería más de la opinión que es mejor empezar por Python. Pero, sin embargo, yo pienso que es mejor empezar más cercano a la máquina que lejano, como es el caso de C++. De todas formas, esta opinión que tengo yo, que es mejor empezar por C que por Python, la voy cambiando. Así que hay días que pienso que es mejor Python y hay días que pienso que es mejor C. Por lo tanto, no tengo una opinión final al respecto. Sí que es verdad que programar en C no es tan fácil como programar en Python, de eso no hay ninguna duda. Bien, la cuestión es que C++ es una evolución de C para programar con objetos. Yo personalmente es la que he usado durante muchos años en el trabajo que he realizado en mi grupo de investigación. Y luego está C Sharp, que también creo que habría que saber, porque C Sharp es para programar en Windows o para programar aplicaciones para Windows sería una buena idea aprender C Sharp. Java también, habría que saber Java. Por ejemplo, para hacer aplicaciones Android se usa Java. Y también hay otros lenguajes como PHP que son útiles a la hora de crear páginas web. Pero aquí no acaba todo. Por ejemplo, si queréis programar aplicaciones para dispositivos Apple, como el iPhone, el iPad o para ordenadores Mac, pues hay que aprender el lenguaje de Apple que se llama Objective-C. Y así hay un montón de lenguajes más que podéis aprender. Volviendo al principio, ¿por dónde empiezas, no? Posiblemente os recomendaría empezar por Python. Bien, os voy a poner alguna serie de recursos de otros MOOCs que podéis usar para aprender a programar. Bien, este primer curso, este lo he hecho yo y la verdad que es muy entretenido. No, hay que trabajar bastante, pero es un curso entretenido que te enseña a programar Python desde cero. ¿De acuerdo? Os lo recomiendo. Otro de los enlaces es este curso. Este curso no lo he hecho yo, o sea, no lo puedo recomendar porque no lo he hecho, pero sí que le he dado un vistazo a los contenidos y parece interesante. Pero os repito que no lo he hecho, entonces no sé cómo de buenos son los profesores o cómo de buenos o malos. No puedo recomendarlo desde ese punto de vista. Bien, el lenguaje R es un lenguaje que usan sobre todo los matemáticos. Tiene muchas funciones ya introducidas sobre estadística, cálculo, álgebra, etcétera, y los matemáticos lo usan mucho. Así que si vuestro perfil es más matemático, pues os recomendaría aprender a programar con R. Bien.
Otra opción es la que os voy a enseñar ahora para aprender a programar, que es el Scratch. Scratch es un intento del MIT. ¿Vale? Bueno, en realidad aquí veréis que pone Universidad de Edimburgo, pero el Scratch es de MIT, o sea, el MIT de Boston, pero el curso en este caso es de la Universidad de Edimburgo. Voy a enseñar un ejemplo del Scratch y se programa por bloques, como veis aquí. La ventaja que tiene es que es muy fácil hacer un programa o un juego o una animación enseguida. Os voy a poner un ejemplo. Es, por ejemplo, este juego. ¿Vale? Lo estoy controlando con el ratón. ¿Veis? Bien. Este ejemplo no se tardaría más de, no sé decir, pero en media hora lo tenéis hecho sin saber nada de programar. La ventaja que tiene el Scratch es que podemos ver dentro y aquí están todos los programas. Bueno, no sé si llamarle programa. Bueno, en realidad es que es un programa. Pero no es el código fuente tradicional que ven los informáticos, pero sí que es un programa. Y podemos ver y modificar cómo funciona este juego. Como veis, esto es todo lo que hay. Es muy poquita cosa. Y va por bloques. Por ejemplo, si queremos añadir un sonido, pues tocar sonido, cuando pase cualquier cosa, veis aquí se bloquea, se añade un bloque. Muy importante es que casi todos los ejemplos se pueden abrir, se pueden estudiar, se pueden modificar. Por lo tanto, es relativamente sencillo aprender este modo de programar. Bien, como por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, esta animación la ha hecho mi sobrina, que tiene 11 años y lleva solo 2 meses con el Scratch. ¿Ven? Bien, como veis es un ejemplo muy sencillo, pero ella ha sido capaz, con 11 años, de hacer los dibujos, de escanearlos, de subirlos y entró en una animación que ya estaba hecha, que es la del patito este de aquí detrás. Fue capaz de poner la cara, el corazón y una serie de cosas. Es evidente que no es una animación muy complicada, pero si una niña de 11 años es capaz de hacer esto, ¿qué podréis hacer vosotros si le dedicáis un poco de tiempo? Bien, el Scratch, voy a volver a la página inicial, como os decía, es útil para aprender a entender cómo funcionan los programas. El último ejemplo que os he puesto es sobre C#, en Coursera y en otras plataformas. Hay muchos mocks donde enseñan a programar usando juegos. En este caso, usan el lenguaje C#, que si queréis programar con este lenguaje, aprender, pues sería una buena opción. Bien, voy a volver a las transparencias. Resumiendo de nuevo, os recomiendo que empecéis por Python, probablemente luego os paséis a C#. Pero antes de nada de aprender con Python o C#, hay que decir una cosa, que aquí lo que importa no es aprender un lenguaje. El lenguaje es lo de menos, lo que importa es aprender algorítmica. Esa es la parte clave de todo. ¿Qué es la algorítmica? Algorítmica es crear algoritmos, es decir, saber hacer programas. Dando un problema, saber cómo resolverlo, aunque sea con papel y lápiz. Si la cuestión es saber resolver el problema. Por eso os recomiendo el Scratch como primer punto, porque con Scratch aprendéis a resolver el problema de una forma muy intuitiva. Una vez sabéis resolver el problema, ya más adelante podéis pasarlo a Python o a C++ o al lenguaje que sea. Bien, por concluir esta parte de software, ya esto sí que es un consejo final. He estado dando consejos, luego dando el consejo contrario, así sucesivamente. Pero bueno, ahora sí que doy un consejo final. Yo empezaría con el Scratch, luego pasaría a Python y luego ya me iría a un lenguaje estilo Java o C++ o C#, más profesional, dependiendo de lo que queréis hacer. Bien, respecto a la línea de hardware, lo que hay que aprender es electrónica digital básica. Aquí, por ejemplo, tenéis un circuito que los chips, la memoria RAM, la CPU y todas las cosas que hay dentro del ordenador están formados por puertas básicas, por conjuntos de puertas básicas. Por lo tanto, para aprender cómo funciona el ordenador es imprescindible saber algo de electrónica digital básica. Os recomiendo dos recursos. El primero es este curso que ahora voy a hablar y el segundo es este libro. Este libro es este de aquí. Este de aquí. Espero que se vea bien. Como
como veis es esta portada de aquí, Fundamentos de Sistemas Digitales, de Thomas Floyd. Yo este libro lo he seguido muchísimo cuando he dado clase de electrónica digital básica. A mí me parece un libro estupendo, hay ejercicios, está muy claro todo. También hay una versión más nueva, yo he dado la 7, pero está ya la versión 9. Con respecto al curso de Coursera, bien, yo este curso no lo he hecho, pero me he apuntado. Evidentemente yo no tengo, ya tengo los conocimientos de este campo, ¿no? Pero me gusta hacer cursos para ver cómo lo hacen los demás, para ver si puedo mejorar yo como doy mis propias clases. Este curso, que empieza en 18 días, me parece súper interesante. Parten desde una puerta lógica, como es la NAND, hasta al final van a ir explicando poco a poco cómo funciona un ordenador. Tiene muy buena pinta, yo he leído aquí las semanas, cada semana qué es lo que van a hacer y tiene insisto, me parece que es un curso muy interesante. Solo ver la introducción, bueno, si se quiere cargar, bueno, ya lo veis vosotros si queréis, pues si se han tomado la molestia de hacer una introducción tan interesante, pues tiene pinta de que el curso va a ser muy interesante. Aparte, el profesor del curso, Simon Schocken, o como se pronuncie, disculpar si alguien sabe pronunciar este apellido bien, yo evidentemente no lo he hecho, es una persona vamos, que es bastante conocida y es famosa por tener facilidad de habla y a la hora de explicar las cosas. Bien, ya os digo que yo voy a hacer este curso que empieza en 18 días y espero hacerlo bien en este curso. A ver si sé lo que tengo que saber o igual hasta aprendo algo y todo, lo cual es fantástico. Bien. Y luego, para acabar, os quería comentar que hay multitud de fuentes de MOOCs, aparte de los de la Universidad Jaume I, ¿no? Que es lo que estáis haciendo. Hay otros cursos, la Universidad Politécnica de Valencia tiene cursos, la Universidad de Alicante tiene cursos. Y también estas son algunas fuentes, Coursera, que creo que fue de los primeros que se animó a hacer cursos online. También he visto últimamente Future Learn, me parece también muy interesante. Miriada X, que es una persona que es de España, si no tengo mal entendido. Y EDX también es otra fuente que podéis encontrar un montón de cursos. Bien, ya estamos acabando y simplemente unas estadísticas de los alumnos. He comprobado que el 58% vienen de España, el 42% de otros países. Y aquí están todos los países donde se ve que hay más gente de México, de Colombia. Normal, pues son países más grandes que en el resto de países. Prácticamente casi todos los países de lengua castellana pues están incluidos. Ya para acabar el curso, pues como veis, simplemente daros las gracias por vuestro interés y espero que sigáis con ganas de aprender más cosas de informática.